Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanos en Cristo Jesús. Deseando nos encontremos bien en la gracia de Dios, ustedes y sus familias, dentro de sus hogares o donde se hallen. Así que les animo a que nos unamos en un mismo sentir en esta tarde, en la meditación, ¿sí?, de nuestro devocional doctrinal. ¿Sí? Hoy en nuestro quinto día de hoy viernes, hemos de tocar el tema, la necesidad de maestros fieles de la palabra. La necesidad de maestros fieles. Así que es una necesidad. Hay una escasez de maestros fieles. Así que oremos, mis amados. Oremos por esa necesidad de maestros fieles. Sea Dios preparándolos, capacitándolos. ¿Sí? El hacer que cumplan con su voluntad, siendo de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo. Dios los use para su gloria. Así que, no sin antes pedir, por favor, me acompañen a un tiempo de oración antes de meditar en la lección, en las Escrituras. Señor Jesús, gracias Dios por su gracia, por su misericordia. Gracias Señor por esta hermosa tarde. Gracias Señor por la unidad, por la confraternidad, por la armonía, Señor Jesús. En el corazón, Señor, en el corazón nuestro, sobre la vida de mis hermanos, Señor, donde ellos se encuentren. Sea usted, amado Dios, atrayéndolos, Señor, con lazos de amor. Sea usted ministrando, Señor, sus necesidades, supliéndolas. Señor, tanto esas necesidades, Señor, tanto físicas como espirituales, estén siendo suplidas conforme a la riqueza de su gloria. Padre, no sin antes pedirle, Señor, que en su misericordia, en su gracia, perdone todos nuestros pecados, toda ofensa de pecado en pensamiento, en palabra, en obra, reconociendo nuestra naturaleza de hombre pecador. Perdone el corazón nuestro, Señor, de toda iniquidad, de toda maldad, renunciando a todo ello, Señor Jesús, a las obras de la carne, Señor, de los pensamientos, todo aquello, Señor, que no provenga de usted. Señor Jesús, sea usted limpiándonos y lavándonos con su sangre carmesí, por cuanto dice su palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, Señor, su palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias porque usted es fiel a su palabra, porque usted no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Gracias, Señor Jesús, gracias porque usted es fiel y justo, porque, Señor, en usted hemos sido justificados, amado Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por su perdón, Señor. Y oro, Padre, para que en esta tarde, Señor, la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos presentes
ausentes. Señor, sea usted atrayendo sus corazones. Señor, que toda nuestra atención, Señor, sea puesta solamente en usted, en la persona de Cristo, y toda distracción, Señor, sea reprendido con la autoridad de Cristo. Padre, sea usted guiándonos por medio de su Espíritu, Señor, a toda verdad. Sea usted instruyéndonos. Oro para que abra los ojos de nuestro entendimiento a la luz de la verdad de su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice su palabra. Anhelamos, Señor, caminar en esa libertad a la cual hemos sido llamados, por cuanto no somos esclavos del pecado, de la enfermedad, Señor Jesús, tanto física como espiritual, Padre, de los pecados de la carne, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Rogamos, Señor, por su cobertura, su protección, su dirección, Señor, en esta tarde, de principio a fin, Señor. Gracias, amado Dios. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a tomar textos bíblicos referentes a la enseñanza de hoy por el expositor de este devocional, la cual es de mucha bendición para nosotros. Y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, según en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: lo que has oído de mí. ¿Por qué hace mención el apóstol Pablo al decirle lo que has oído de mí? ¿Y qué oyó? ¿Qué oyó Timoteo acerca de Pablo? Fueron las verdades de Cristo, la verdad que es en Cristo, fue lo que él oyó, la que le fortaleció, la que le ayudó en toda circunstancia. Por eso dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, fieles, ¿sí?, comprometidos con el Señor Jesucristo, ante muchos testigos, dice. Esto encarga a hombres fieles, ¿sí? Pues nuestro Dios es fiel, el cual busca hombres fieles, comprometidos con Él en una totalidad, en su totalidad, comprometidos en su totalidad, ¿sí?, a hacer su voluntad. A hombres fieles que sean idóneos
hombres fieles que sean idóneos. Y la palabra idóneos, según el diccionario de la lengua española, dice que tiene buena disposición o actitud para algo, que tiene buena disposición. ¿Qué nos da a entender? En nuestra obediencia. Es la obediencia. Es la obediencia dentro del ministerio, en la obra de Cristo. Obedientes a nuestros líderes, obediente a nuestros pastores. Esa es la fidelidad que nos es necesario, aplicarla a nuestra vida. Así que por eso Él viene, por eso que en todas las escrituras habla de la fidelidad. Por eso en un pasaje de la Biblia, en Mateo 25, del 28 al 23, habla también del mayordomo, del mayordomo fiel. El mayordomo, Mateo. Vayamos, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Del 22 y el 23. Miren lo que dice. Es la parábola de los talentos, no es del mayordomo. Disculpen, por favor. La parábola de los talentos. Dice el versículo 22. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. El versículo 23, miren lo que le responde nuestro Señor. Dice, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué nos da a entender? Porque el Señor busca hombres fieles para que nos dé mayor, es decir, mayor responsabilidad, porque Él sabe que somos capaces de administrar lo que Él nos ha entregado. Es decir, tenemos que hacerlo trabajar, hacer trabajar lo que Él nos ha entregado. ¿Sí? En nuestras manos, lo que Él ha puesto en nosotros, los dones.
Por eso dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Es decir, el Señor simplemente acá se le encargó de 2 talentos. Es decir, se le dio 2 talentos a este hombre. Se le entregó 2 talentos. ¿Y qué es lo que tenía que hacer él? Hacerlo trabajar. ¿Sí? Y para que el Señor le confíe más responsabilidad. Porque si nosotros no aprendemos a ser fieles en lo poco, ¿cómo creeremos que nuestro Dios nos confiará mayores cosas si nos aprendemos a ser fiel en lo poco? Y acá vemos el versículo 24 dice, y algo que acá también me ministra, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, ¿sí? Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow. Así que meditemos en todo ello. Y bien, continuemos, con la lección. Por eso es importante la fidelidad, mis amados. Mostremos fidelidad hacia nuestro compromiso con nuestro Señor. Aún dentro de la iglesia. La fidelidad a nuestros líderes, a nuestros pastores. Dice, vamos a meditar, vamos a lecturar la enseñanza de este devocional. Dice, ya desde el tiempo de Moisés, Dios advirtió acerca de los falsos profetas, hombres que se levantaban contra la presunción de hablar al pueblo en su nombre. ¿Y qué entendemos por presunción? ¿Qué entendemos por presunción? Y la palabra presunción lo busqué en el diccionario en la lengua española. Dice vanagloria, jactancia, sospecha, conjetura. Así que acá dice, ya desde el tiempo de Moisés, Dios advirtió acerca de los falsos profetas.
hombres que se levantaban con la presunción, es decir, con la jactancia, con la vanagloria, es decir, de gloriarse a sí mismos, buscando la gloria de los hombres, que los hombres los alaben. Les den el reconocimiento. Dice, falsos profetas, hombres que se levantaban con la presunción de hablar al pueblo en su nombre y para guiarlos en las cosas espirituales. Pero sin que Él les hubiera encomendado tal cosa, sin que Dios les haya dado esa orden, sin que Dios los haya llamado a cumplir esa orden. Y Dios sabe a quienes Él llama, a quienes Él los pone dentro de su obra. El ser de bendición y edificación para su cuerpo. El cuerpo en Cristo Jesús. Dice, pero sin que Él les hubiera encomendado tal cosa. Sobre estos, la palabra nos enseña a reconocerlos. Es decir, sobre esto nos enseña la palabra a reconocerlos, es decir, a estar atentos, a estar despiertos, discernir, ¿sí? Aquellos que usan el nombre de Dios en vano. Dice, sobre esto la palabra nos enseña a reconocerlos. Sí. Porque sus acciones revelarán sus acciones serán descubiertas. Dice, si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni aconteciere, si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece, no se cumple. Si el profeta habla, dice, en nombre de Jehová y no se cumple. Según Deuteronomio 18:21. Y la palabra cumplir, según el diccionario dice, es ejecutar, llevar a efecto algo. Cumplió con su deber. Pone el ejemplo. Y dice, y no se cumple ni acontece. La palabra acontecer, suceder, es suceder, producirse un hecho. Es decir, como producir un hecho, ya sea como una profecía. En aquel tiempo sucedió una desgracia. Y acá dice, ni acontece lo que dijo,
esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él, por presunción, por vanagloria, por jactancia. Dice, la instrucción bíblica es absolutamente clara. No se puede andar diciendo profecías. No se puede estar diciendo profecías que no se cumplen, aseverando que se habla de parte de Dios. Aseverando es asegurando. Aseverar es asegurar, ¿sí? Aseverando que se habla de parte de Dios. Quien lo hace carece absolutamente de autoridad. Quien lo hace carece de autoridad. Carece de autoridad. ¿Por qué? Porque no va a ser respaldada. No tendrá la autoridad, no será respaldada de parte de Dios. Por eso dice carece de autoridad. Carece absolutamente de autoridad y no debe ser considerado en lo más mínimo. No debe ser considerado en lo más mínimo. Es decir, tomado en cuenta sus palabras. O acciones. El apóstol Juan también es clarísimo cuando habla de los que se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo. Veamos acá también el apóstol Juan exhorta que tengamos la precaución. La precaución. El apóstol Juan es clarísimo cuando habla de los que se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo. Se extravían. ¿Qué nos da a entender? Se extravían de la verdad. Al extraviarnos de la verdad, es decir, vamos a ser fácilmente engañados. Por eso es importante, sí, estar sometidos a la autoridad de su palabra en obediencia a nuestro Señor. Estar comprometidos dentro de la obra de Dios, el trabajar en unidad con los hermanos, estar ministrándonos, ayudándonos mutuamente, ¿no? Sin ser alguien solitario, haciendo las cosas por nosotros mismos. Por eso necesitamos, ¿sí? Necesitamos la ayuda de nuestros líderes, de nuestros pastores. Y acá habla de un extravío. Dice,
El apóstol Juan es clarísimo cuando habla de los que se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo, no perseveran en la doctrina, en la enseñanza, en la verdad de Cristo. Cuán importante es andar en la verdad, en la sana doctrina de Cristo. Dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque traerán consigo confusión, traerán palabra de confusión. Así que tengamos cuidado, mis amados, aquellos que traen consigo otra doctrina que no sea de Cristo, que no sea la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. No lo recibáis en casa. Así que estemos atentos. Así que así no se participa de sus malas obras, así no se participa de sus malas obras y se evita el tremendo poder destructivo. Y se evita el poder, no se participa, así no se participa de sus malas obras, es decir, de sus malas acciones. Sí, de sus malas obras, porque mostrarán una falsa piedad, aparentarán ser lo que no son. Por ello que es necesario tener mucho cuidado, el no recibirlos conforme nos amonesta el Señor, usando la vida de hablando Dios por su Espíritu a través de sus discípulos, de los apóstoles. Así no participa de sus malas obras y se evita el tremendo poder destructivo que tienen las doctrinas extrañas. Así que un poder destructivo. Tengamos cuidado, mis amados. Doctrinas extrañas. El apóstol Pablo instruye a su discípulo Timoteo que sea sumamente cuidadoso cuando encargue a otras personas que enseñen la doctrina. Que sea sumamente cuidadoso cuando encargue a otras personas que enseñen la sana doctrina. Que sea cuidadoso, es decir, que los evalúe. Que los evalúe. Dice, cuando encargue a otras personas que enseñen la sana doctrina. Deben ser personas fieles, idóneos, fieles a nuestro buen Dios, fieles al ministerio, fieles a nuestros líderes, fieles a nuestros pastores. Tenemos que que ellos vean ese compromiso de parte nuestra
para con su iglesia, que estamos dispuestos a ser enseñados, sí, y a enseñar. Dice, instruya, deben ser personas fieles, idóneas, que muestren en sus vidas el máximo respeto y sujeción a Dios, que muestren el máximo respeto, reverencia, temor a nuestro Dios. Sí. Nuestro pastor Santiago hablaba del respeto, a la puntualidad. ¿Sí? Hay un respeto, hay una reverencia que nos es necesario tenerlo a nuestro Dios cada vez que nos congregamos. Ser los primeros, el estar en la casa de nuestro Dios, alabándole, glorificándole juntamente con nuestros hermanos, porque es hermoso cuando estamos ahí, cuando se nos convoca, ahí estemos. Ahí es cuando nosotros estamos dispuestos a alabar el nombre de nuestro Dios, porque nos sentimos gozosos, glorificar su nombre, alabar la magnificencia de su poder, de la grandeza, el reconocer la grandeza de sus obras, el máximo respeto, dice, el máximo respeto y sujeción a Dios y a su palabra, la sujeción, la sujeción. La sujeción a Dios es la obediencia. Es la obediencia, mis amados. Sujeción a Dios y a su palabra. Por eso, parte de las Escrituras, no recuerdo bien el texto bíblico, pero dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Oh, bien. También dice la cadena interminable de maestros, generación tras generación, debe estar formada por hombres y mujeres fieles y confiables por el conocimiento que tienen de la palabra en la cual han sido preparados, además de tener vidas piadosas y entregadas al Señor. La cadena interminable de maestros. Oremos, mis amados, oremos para que Dios siga formando, preparando, capacitando que esa cadena se siga extendiendo. Sí, esa cadena interminable, dice. Esa cadena interminable. Es decir, que se expande. Interminable, que no tiene límite.
La cadena interminable de maestros, generación tras generación, debe estar formada por hombres y mujeres fieles, por hombres y mujeres fieles y confiables, confiables. Mis amados, nos es necesario ser confiable. Sí. Mostremos confiabilidad, fiabilidad a nuestros líderes, a nuestros pastores. Por el conocimiento que tienen de la palabra en la cual han sido preparados, por el conocimiento. Por eso cuán importante es que aprendamos a conocer más de nuestro Señor Jesucristo, a conocerle y a obedecerle. No solo es el hecho de conocer, sino de obedecerle. Confiables por el conocimiento que tienen de la palabra en la cual han sido preparados. ¿Quién nos prepara? Es Dios, primeramente, y también la vida de nuestros líderes, pastores y maestros. Además de tener vidas piadosas y entregadas al Señor, vidas piadosas que amen al Señor. Y entregadas al Señor, entregadas, dispuestos a todo. Busquemos estos maestros, porque Dios es el que guiará. Dios es el que nos guiará hacia esas personas. Y gracias a Dios por su Espíritu, porque Él sigue levantando a aquellos maestros fieles, idóneos. Del cual la necesidad de maestros es grande. La necesidad de maestros fieles de la palabra de Dios. ¿Cómo se reconoce un falso maestro? Bien lo estudiábamos, ¿no? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esta palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él, porque serán sus palabras, mas no será la palabra de Dios. Así que, y la palabra de Dios es la que enriquece. ¿Cómo se reconoce un falso maestro? ¿Cómo se forma un maestro fiel? ¿Cómo se forma un maestro fiel? Es en nuestra obediencia, mis amados. Nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a su obra, el ser partícipe dentro de su obra, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Gracias. Bendiga a Dios este hermoso tiempo, bendiga sus vidas
y que este tiempo sea un tiempo de reflexión, de meditación en ella, y que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición para todos nosotros y aquellos que nos oyeren por estos medios de las redes sociales. Bien, mis amados, oremos. Señor Jesús, gracias Dios por su gracia, por su misericordia. Gracias Padre por su fidelidad. Gracias Señor por la enseñanza de hoy, en esta tarde. Oro para que su Espíritu Santo, Señor, esté ministrando el corazón nuestro, el corazón de cada creyente, de cada hermano, de cada hermana en la fe. Señor, y clamamos en su gracia, Padre, que usted siga, Señor, preparando, adiestrando, Señor Jesús, Padre, hombres y mujeres, Señor, Padre, maestros fieles de la palabra de Dios, la cual, Señor, los use para su gloria, siendo de bendición y edificación para su cuerpo, el cuerpo en Cristo Jesús. Amado Dios, Señor Jesús, Padre, oramos, Padre, para que, Señor, la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos también, Señor, usted la siga moldeando, la siga preparando, Señor Jesús. Padre, formando el carácter, Señor, de Cristo en cada uno de ellos, Señor, en nuestras vidas. Padre, y reflejando, Señor, la vida de Cristo, Señor, en nosotros, su persona, amado Dios. Gracias. Bendigo, Señor, este hermoso tiempo, esta hermosa enseñanza, Señor. Y gracias, amado Dios. Gracias por la vida de nuestro líder, Señor, Jonathan del Río. La vida, Señor, de nuestro pastor, Padre, pastor y pastores, Señor Jesús, Padre Luis Miguel. La vida del pastor Santiago, pastor Esteban. Señor Jesús, la vida de todos los pastores, Señor, Señor Hernán en Siguas. La vida del pastor, Señor, también Xavier, pastor Hernán, el pastor Señor Jesús. Gracias, Padre, por todos los pastores de su iglesia, Señor, en todo lugar, en todo el mundo también, amado Rey. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Hasta otra oportunidad. Dios nos bendiga. Bendiciones a todos y saludos. Gracias.